Hola a todos, soy Pepita Peña, psicóloga y coach de vida y transformación. Continuando con nuestras noches de invitados, el día de hoy contamos desde Colima, México, con un invitado muy especial. Él es Ricardo Márquez Solano, es socio y director de operaciones de Confronta, una empresa de consultoría empresarial. Es ingeniero de sistemas computacionales, especialista en operaciones stock y manufactura esbelta, de espíritu emprendedor recalcitrante, difusor del entendimiento de adentro hacia afuera, por convicción por más de 5 años. Él esta noche va a compartir cómo es que después de haber tenido una vida de mucho estrés, va a tener una vida de mucha calma, de mucha paz, como él mismo nos va a explicar en el transcurso de esta hora. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, Ricardo. Ricardo, me gustaría en este momento que desde tu experiencia, bueno, últimamente con este confinamiento se viene hablando, ya desde antes, ¿no? Del estrés, pero ahora como que mucho más todavía la gente que está en sus casas, bueno, en la cuarentena, y también un poco hasta de los niños se habla del estrés, los niños están estresados, porque antes, bueno, se solía asociar, bueno, con las personas que trabajamos, que tenemos muchas ocupaciones, responsabilidades, y bueno, andamos estresados por esos temas. Pero ahora también no solamente se habla de los adultos, sino también de los niños, ¿no? Y cada vez se sigue que esto, bueno, desde mi punto de vista, como algo, como una moda, ¿no? Todo el mundo ya sufre de estrés ahora. ¿Qué me podrías Sí, sí, decir? sí. Bueno, pues me gustaría, fíjate, Pepita, hablarte un poco de mi recorrido, un poco de cómo llegué a esto, cómo llegué, eh, cómo enfrenté un problema muy serio de estrés, sí, por mi misma formación y por el tipo de trabajo que hago, como emprendedor, como empresario, sí. Eh, pues entre los empresarios el estrés, diríamos que es algo con lo que batallamos muchísimo y se escuchan entre los empresarios cosas como las siguientes, o sea, a mí ya me dio mi primer infarto, a ti cuándo te va a dar el tuyo, o algo así, ¿no? Entonces, como algo natural, como algo normal. como algo, como algo normal, o sea, como es una condición del tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Y resulta que un día recuerdo que iba con mi mamá, este, me pidió que la moviera a algún sitio, no recuerdo. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Me siento un poco mareado. Y entonces mi mamá me dice, ¿sabes qué? Creo que debes de tener la presión alta, ¿sí? ¿Por qué no vas a un hospital a que te hagan un chequeo de la presión? Yo nunca me había hecho un chequeo de la presión, no tenía ni la menor idea de los niveles de presión normales, o sea, no tenía ni la más remota idea, no sabía lo que era una presión alta. Voy al hospital, me toman la presión con uno de Claro. los aparatitos viejitos que todavía le aprietan. Exacto. Entonces, eh, me toman la presión y veo que el enfermero se voltea a ver con la enfermera como espantados. Y entonces, y no me quieren decir, y le digo, ¿hay algún problema? Se levanta el enfermero y va y le habla a un doctor. Y entonces el doctor le dice, ¿saben qué? Pásenlo eh, al otro cuarto y vamos a tomar la presión con un aparato digital, ¿sí? De pronto yo veo que en el aparato digital eh, aparece 207, o sea, tenía 207 de presión arterial, sin saber que lo normal era 120, 80, 120, y yo tenía 207. Wow. Y me dice el doctor que estaba al borde de un derrame cerebral. ¿Ok? Wow. Y entonces, sin embargo, al parecer, yo había aprendido a vivir con presión alta, o sea, más que en ese momento me sentía un poco más alterado porque realmente estaba con una presión muy, muy alta. Eh, eh, me dan le llaman un disparo por abajo de la lengua y me bajan la presión. Cuando llego a 120, a la presión normal, me desmayé. O sea, estaba tan desacostumbrado a vivir en presión normal que mi cuerpo me desmayé.
O sea, cuando estabas en la normalidad te desmayaste. Sí, así es. Estaba, y bueno, según yo había tomado cursos para control emocional, cursos de PNL para control emocional, para controlar mi experiencia y todo ese tipo de cosas, y la verdad era de que la realidad me estaba golpeando de una manera cruel, diría yo. Sí. Tuve que cambiar mi estilo de vida. Y afortunadamente a partir de en esos días, quiero decirles que que por mi misma formación soy un ingeniero y soy una persona que no es muy espiritual en el sentido de que soy muy racional y entonces me topé con un entendimiento que vamos a explorar más adelante, que prácticamente y literalmente me salvó la vida, primeramente, y literalmente eliminó el estrés de mi vida. O sea, sigo viviendo con los mismos problemas, las mismas situaciones normales empresariales, sin embargo ahora mismo las enfrento de una manera mucho más tranquilas, mucho más, eh, diríamos, la palabra es rara para un empresario decir que los enfrento con mucha paz. Que eso sería... Te cuesta decir esa palabra, de paz. Sí, o sea, enfrento situaciones con mucha paz, con mucha serenidad. Sí. Y eso es bastante raro en nuestro tiempo. Pero bueno, eh, diríamos que una de las razones por las cuales el problema del estrés se ha vuelto en un problema bastante severo es de que durante siglos y hasta el día de hoy hemos operado en un paradigma erróneo del estrés. ¿Sí? Un paradigma erróneo del estrés y el día de hoy pues vamos a hablar de un paradigma nuevo. Exacto. Que les va a permitir a la gente prácticamente eliminar el estrés de su vida, de verdad. Es algo que yo lo puedo decir, o sea, yo puedo vivir para contarla, yo sí la viví para contarla y literalmente este entendimiento me salvó la vida, entonces es por eso que aún sin tener la necesidad de hacerlo, yo lo hago por convicción, trato de compartir este entendimiento con las personas porque lo hago por convicción. Creo que es mi manera de quitar un poco de sufrimiento al mundo, y sobre todo en estos momentos tan difíciles. Eso que tú estás diciendo es muy importante porque cuando uno ha pasado mucho tiempo de sufrimiento, se puede decir psicológicamente hablando, ¿por qué no? O sea, cuando de pronto empiezas a sentir esa sensación que tú lo has dicho de paz, de tranquilidad, de serenidad, porque igual que tú, yo también por muchos años venía con tanta presión acá, primero por cuestiones creadas, o sea, a nivel de escuela, de colegio, luego en el trabajo también. Cuanto más responsabilidades asumes uno en el trabajo, mucho más presión acá, ¿no? Entonces, en algún momento, igual que tú, yo también yo llegaba a pensar, decía, yo quiero algo, alguna receta que me permita, yo decía, voy a ser feliz el día que esté en paz. Y mira que dada que mi condición y mi formación en psicología, que se supone que no sabemos muchas técnicas, muchas formas, pero estas técnicas, si bien es cierto, tienen un efecto, sí tienen un efecto, pero es como que a corto plazo, ¿no? Porque pasa un rato y otra vez estás de nuevo en lo mismo. De nuevo estás otra vez en el ruido mental, ¿no? Que esto que si no me sale bien. Entonces, y yo también llegué a ese punto de decir, Dios mío, yo voy a ser feliz el día que tengo paz en mi vida, porque, claro, tenía el trabajo, tenía el sueldo, tenía el esto, o sea, no tenía hijos, o sea, no tenía responsabilidades en el sentido de que, por ejemplo, si yo me quedaba sin trabajo, no pasaba nada, porque no tenía hijos, no tenía quien dejarle, por decirlo así, de hambre, esas cosas, ¿no? Pero siempre había esa presión de que tú no puedes, que las cosas a ti no te pueden salir mal, por ejemplo, ¿no? No te pueden salir mal, tú tienes que hacer las cosas muy bien, perfectas. Entonces, en el trabajo, tú tienes que ser así, tienes que ser sobresaliente y esos paradigmas que yo no me daba cuenta que estaban aquí presionándome y que eso rige, pues, nuestra vida, ¿no? Entonces, buscas como que soluciones a fe. Sí, te explico perfecto. Entonces estábamos queriendo iniciar ese tema, ¿no? De que nos habíamos acostumbrado a querer buscar la solución afuera. Sí,
Cuéntame Fíjate, un poquito tu experiencia. Quisiera empezar por definir qué es el estrés realmente, ¿no? Vamos a entender primeramente qué es el estrés, y a partir de ahí el paradigma, ¿sí? El paradigma tradicional, el paradigma lo que hemos vivido durante siglos, ¿sí? A ver, ¿qué es el estrés? El estrés no es más que una respuesta evolutiva, ¿sí? A ver, ¿qué significa eso? Si entendemos que nuestra zona de confort diríamos que es el espacio de máxima supervivencia, ¿sí? Para nuestro cerebro reptil, ¿okay? Cualquier experiencia que amenace de alguna manera esa zona de confort va a generar una respuesta biológica de estrés, ¿okay? Cualquier cosa que amenace esa zona de confort. Entonces, de manera que si, por ejemplo, en nuestra zona de confort tenemos un trabajo estable, con un sueldo estable, seguro, ¿sí? Y si de pronto hay la amenaza de que están empezando a correr gente, ¿sí? Okay. La perspectiva de que yo vaya a perder ese sueldo seguro o esa estabilidad, ¿sí? Amenaza mi zona de confort y genera estrés, ¿okay? Y hablemos, y podemos hablar en todos los sentidos. El nacimiento de un hijo, por ejemplo. Hay una amenaza, genera, o sea, pues diríamos que es una respuesta evolutiva de nuestro, diríamos, cerebro reptil, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que provoca que el problema del estrés se convierta en un problema crónico? ¿Sí? Lo que provoca que se convierta en un problema crónico es un malentendido inocente, básicamente, ¿okay? Que tiene que ver con la experiencia. Ese malentendido tiene que ver con que nos han enseñado a creer, culturalmente. El ser humano crea su experiencia de vida de una manera cuando realmente la crea de otra manera, básicamente. Nos han enseñado a creer que el ser humano crea su experiencia de vida, diríamos, vamos a ponerle una etiqueta, de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algo sucede allá afuera, ¿sí? Esa es la forma tradicional de pensar. Que algo sucede allá afuera y nos provoca una consecuencia emocional. Vamos a poner un ejemplo. Y eso pareciera que es el sentido común, ¿sí? Alguien me insulta y yo me enojo. Me corren del trabajo y entonces yo me preocupo, me genero ansiedad. Mi hijo se enferma, entonces yo me preocupo. O sea, pareciera que es de sentido común. Entonces pareciera que es tan de sentido común que ni siquiera se cuestiona ese paradigma. El problema es de que este paradigma nos convierte en víctimas de las circunstancias. Es decir, como las circunstancias no las podemos controlar, porque están sucediendo cosas en el mundo, están sucediendo permanentemente cosas en el mundo, que están amenazando nuestra zona de confort. O nuestra supervivencia, ¿no? Sí, diríamos que están para el cerebro reptil, están poniendo en vilo su supervivencia. ¿Okay? Cuando para los primeros hombres era la supervivencia, se trataba de que un animal los atacaba. En la vida actual nos inventamos un montón de circunstancias amenazantes, convierte la vida del ser humano en una perpetua, diríamos, en una cadena perpetua de estresores, ¿no? Entonces, ya prácticamente cualquier cosa en las noticias en la televisión nos genera estrés, en la enfermedad de un hijo nos genera estrés, la baja en mente nos genera estrés. Entonces, diríamos, pues, el ser humano está viviendo sobre todo en momentos de tanta incertidumbre, como las actuales, la cantidad de cosas que nos provocan estrés, de acuerdo al paradigma que nos han enseñado a creer, nos provoca. Y entonces, históricamente,
¿cómo hemos enfrentado el estrés? Pepita, ¿cómo hemos enfrentado el estrés históricamente? Mira, Normalmente han sido de tres maneras, pero a ver, disculpa que te diríamos interrumpa. que Un ratito, lo que habías dicho, por ejemplo, eso de, y ese temita que puntual, ¿no? Que inocentemente nos han enseñado. O sea, ese malentendido es inocente porque ellos también han creído que partimos, es decir, que son las cosas de afuera las que nos afectan. sí, así es, sí, y entonces nos ponemos en posiciones automáticas de las cosas que están sucediendo afuera. Y entonces prácticamente cualquier cosa en el exterior es una arma capaz de provocarnos estrés. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es el paradigma de estrés con el que hemos operado históricamente? Yo le llamo el paradigma del sarampión. Del sarampión. Explícanos eso un poquito, a ver. El paradigma del sarampión del estrés. ¿Sí? Imagínate que el estrés fuera como el sarampión, una enfermedad, y que la pudieras ver como puntitos. ¿Sí? ¿Okay? Pero esa enfermedad del estrés se puede pegar, se le pega a personas y a cosas. Y también se le puede pegar a situaciones. Entonces, si tú pudieras ver a una persona que está llena de puntitos de estrés, y decimos, esa persona está estresada. Okay. O te metes a algún trabajo, y entonces ves saturado de puntitos de estrés en ese trabajo. Y entonces dices, el ambiente aquí es muy estresante, dices. ¿Okay? O ese es un lugar muy estresante, o es una persona muy estresante, es una situación muy estresante. ¿Sí? Es como si, y entonces es como si estuviera lleno de puntitos de estrés. Pero además, como el sarampión, si tú te relacionas con una persona que está estresada, pues el estrés se te pega. Y entonces esa persona te estresa, como si fuera, y ese es el paradigma. Entendiendo ese paradigma del estrés como sarampión, o sea, como lleno de puntitos de estrés, en general hay tres maneras para enfrentar el estrés, tres maneras que históricamente se han hecho. La primera es la del escape. ¿Sí? La primera es decir, yo estoy en un trabajo muy estresante, entonces, ¿sabes qué? Voy a renunciar y mejor me voy a ir a la playa, o me voy a ir al bosque, me voy a ir a la montaña. Pues hay mucho menos puntitos de estrés allá, no de aquí. Entonces, escapa. Diríamos que esos serían los menos. ¿Okay? Serían los menos. Hay personas que tienen la posibilidad de escapar. Es una minoría. Entonces viene la segunda manera. La segunda manera es el desfogue, es como si fuera una válvula. ¿Sí? Y hay que desfogar el estrés. Y ese es el camino del 99% de las personas, que buscan maneras de desfogar el estrés. Y entonces, algunas se van a un bar a tomar vino, a tomar alcohol, otros van a que les den un masaje, otros hacen yoga, meditan, otros van al estadio y gritan a todo pulmón, otros van a una fiesta, otros van acá, otros tienen sexo, otros toman otros, o sea, ese es el camino de desfogue, del estrés, es infinito. Tienes aquí una manera de desfogar el estrés de una manera, y es el camino típico, clásico, ¿sí? Es decir, consideramos que el estrés es inevitable, ¿sí? Es una enfermedad de la vida, es algo que es una condición de la vida, y entonces hay que desfogarlo, hay que hacer algo, diríamos que hay que buscar maneras de convivir con él de la manera más saludable. Entonces, ¿sí? ¿Okay? Y hay una tercera manera, es la manera, diríamos, que es la que escogemos los empresarios. A ver. Se llama el camino, y diríamos, por eso nos dan paros cardíacos y por eso nos dan un montón de, o sea, es el camino de los emprendedores normalmente. ¿Sí? Y decimos, no busques que sea fácil, busca que sea difícil. Es el camino de enfrentar, es el camino de los duros, ¿sí? Entonces hay que enfrentar el estrés. If no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. ¿Sí? No busques que sea fácil, busca que sea difícil. ¿Sí? Y entonces, inclusive se vuelve, diríamos, se vuelve una virtud.
Y entonces, en una entrevista de trabajo, ¿qué me dicen? ¿Qué tan bueno eres para trabajar bajo presión? Ajá. Y yo he sido parte de esas bueno, entrevistas. ¿Qué tan bueno Con eres esa para pregunta. trabajar? ¿Qué tan bueno eres para trabajar? Entonces, pareciera que los que saben trabajar bajo, que, que, que pueden producir estresados, son los buenos. O sea, ¿sí? No importa que les dé un paro cardíaco, o sea, pareciera que y se le llama el camino de los duros. Entonces tenemos tres caminos: el escape, el desfogue y el camino de los duros. Esas que enfrentan el estrés y que se hacen fuertes en el estrés y se la viven enojados, pero son productivos, siempre productivos. Como si vivir y trabajar bajo estrés es más. Se llega a creer que para que Como que eso te vuelve mucho más capaz, ¿no? Como que eso te vuelve mucho más por encima de los demás. Inclusive hay ideas en las empresas de que para que la gente sea más productiva tienes que presionarla, tienes que empujarla al límite. O sea, es una tontería. Yo, ahora que sé lo que sé, me queda claro que es una real y completa estupidez. Pero cuando vives en el paradigma tradicional del estrés, bueno, pues tiene mucho sentido. ¿Sí? Tiene mucho sentido, el estrés se considera una condición de la vida inevitable, y entonces hay que cultivar a esas personas que son capaces de operar en ambientes de estrés, ¿sí? Básicamente. Ahora, pero imagínate, Pepita, que si yo te dijera que que yo tuviera una pócima aquí, ¿sí? Que yo te colocara una gotita, y con esa gotita prácticamente podría eliminar el estrés de tu vida. ¿Qué te parecería? Súper. Yo la compro en una. Ok. ¿Sabes cómo se llama? Esa pócima existe. ¿Y sabes cómo se llama? Esa pócima se llama una gota de entendimiento. Eso es. Y quisiera poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Okay? Imagínate tú que vas a ver un show de magia. ¿Sale? Entonces tienes enfrente a un mago, a un ilusionista extraordinario. Y entonces ves el show de magia y quedas atrapado en la ilusión. O quedas maravillado por la habilidad del mago, ¿sí? Y empiezas a creer que la brujería existe, que la magia existe. ¿Okay? Pero luego te llevan atrás, eres de los pocos elegidos que te llevan atrás de las tras bambalinas. Y te explican cómo fue realizado el truco. Te permiten entender cómo se realizó el truco, cómo se realizó la ilusión. Y entonces, tampoco fue así. ¿De qué manera tan simple me hicieron tonto? ¿Cómo no lo vi? No es posible que me hayan engañado de esta manera, ¿no? Y al día siguiente vuelves a ver el espectáculo. El mismo espectáculo del día anterior, pero ahora totalmente diferente. Ahora ya no, ahora ya entiendes. Y entiendes cómo está el truco. ¿Sí? Ya no quedas atrapado en la ilusión. ¿Sí? Ese es el entendimiento, es el poder del entendimiento. Ese es el poder del entendimiento. Sí. Cuando entiendes, se genera esa magia. Cuando entiendes cómo crea el ser humano su experiencia de vida, y lo vamos a explorar ahorita en un momento, pero cuando el ser humano entiende cómo se crea la experiencia de vida, de pronto el estrés se desvanece, pero no solamente el estrés, el sufrimiento en general. ¿Sí? Cuando entiendes cómo digamos que sería la pócima mágica. ¿Sí? O sea, ya no ocupas técnicas, ya no ocupas yo no digo que el yoga no sea
Que no sea efectivo. Pero el yoga o la meditación para aliviar el estrés, si no entiendes cómo el ser humano crea su experiencia de vida, el yoga y la meditación son simplemente paliativos. ¿Sí? No eliminan el estrés de raíz, porque no entiendes. Eso que tú acabas de decir es muy importante y déjame ahí aclarar un poquito porque eso te decía yo cuando yo también empecé, o sea, cuando empiezas del paradigma que hay algo afuera, que tienes que sanar afuera, buscas cosas que hacer y como dice, igual yo también técnicas, ¿no? Incluso, pero ya en el tema de la psicología ya no es solamente técnicas, bueno, que tienes que hacer afuera, sino que ahí sí tienes que identificar, por ejemplo, lo que, antes de entrar al tema, pero igual trabajas en tu mente, pero es decir, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu pensamiento. O sea, es decir, es que estás pensando muy negativamente, por decirlo así, ¿no? Entonces, Sí. ahora tú tienes que pensar positivamente, ya, ¿no? Entonces, es cambiar el... Claro, un día, 2 días lo puedes hacer. Es más, un día ya estás, pero termina el día y terminas más estresado porque estás tratando de cambiar ese pensamiento y ya no tienes ahora un solo problema, sino tienes 2 problemas porque estás más concentrada en querer cambiar ese pensamiento en positivo. Claro. Inclusive, Pepita, es algo choqueante para muchos para muchos fanáticos como lo fui yo de la literatura de superación personal. Es choqueante lo que estás diciendo. Mira, cuando yo digo ni pensamiento negativo ni pensamiento positivo, entendimiento, claridad, ni pensamiento positivo ni pensamiento negativo, claridad, entendimiento. Mira, quisiera poner otro ejemplo, ¿sí? Cuando tú vas a ver una película, imagínate que vas a ver una película muy violenta. Hay secuestros, hay violaciones, hay matazones, hay y tú lo sufres, te sientes afectado emocionalmente cuando lo estás viendo, lloras inclusive. Entonces, vives una situación traumática en el cine, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, ¿no? Sin embargo, no sé si te has preguntado por qué. Hola. Cuando termina el cine y se va con un terapeuta. Y nadie se va con un terapeuta. Nadie sale del cine y se va con un terapeuta. Ok. Ok, nadie sale del cine y se va con un terapeuta. ¿Por qué? Porque entiende que fue una película. Exacto. Pero yo te pregunto, Pepita. Imagínate que tú viviste una situación traumática cuando eras una niña. ¿Okay? Y a lo mejor ahorita a tus 35, 40 años sigues reviviendo la película en tu cabeza. De lo que pasó hace 40 años. Y la película que está pasando en tu cabeza, ¿qué diferencia hay con la película que viste en el cine? Ninguna. No es real. Es una película. Sin embargo, en un caso está el componente de entendimiento. Acá dices, pero en las memorias que tienes en tu cabeza, dices, esto sí fue real. Pero es exactamente lo mismo. Si tuvieras el mismo entendimiento, simplemente. Y ahora que tú estás, claro, mira, ahora que tú estás hablando de este entendimiento, ¿no? Claro, cuando yo tengo ese entendimiento, yo puedo decir, ¿no? Como dice, ese trauma es diferente a la película. O sea, claro, y eso pasa mucho, y me pasó a mí, cuando recién empecé a ver a conocer el entendimiento también, eso, pero ¿cómo vas a decir que es diferente? Porque, ¿cómo vas a querer comparar mi vida con una película, no? Eso es ficción, ¿no? Eso es ficción, eso es lo que me está pasando a mí. Y ¿sabes qué hizo sentido en mí, en ese entendimiento? Cuando me di cuenta que había personas que habían pasado a peores cosas, peores traumas, entre comillas, que yo, y sin embargo estas personas tenían una vida muy saludable, mucho más saludable o mejor, se podría decir, que yo. Claro. Entonces, claro. Mira, Pepita, es que creo que es buen momento que hola. explicar el
entendimiento del principio. Que cuando hablamos, seguramente las personas que te están escuchando en este momento dicen, están hablando de entendimiento, pero ¿qué voy a entender? ¿Qué voy a entender? Ok. Bueno, tienes que entender un principio muy simple, muy simple. ¿Okay? El principio muy simple, pero es endiabladamente poderoso. Ahí te va. El principio dice, humano, crea su experiencia de vida. Es más, el ser humano crea el 100% de su... ¿Me escuchas? Te escucho un poco entrecortado. ¿Cómo me escuchas ahorita? Sí, ¿Mejor? ahorita sí, sí, mejor. Ok. El ser humano crea el 100% de su experiencia de vida, momento a momento, a través del pensamiento. Lo repito. El ser humano crea el 100% de su experiencia de vida, momento a momento, a través del pensamiento. ¿Okay? Lo voy a parafrasear para el estrés. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano crea el 100% de su experiencia de estrés, momento a momento, a través del pensamiento. Ok, vamos a ver las implicaciones de esto. Repita. ¿Qué quiere decir esto? Y esto, diríamos, este principio tiene dinamita. Okay. Lo que quiere decir este principio es de que no existen personas estresantes, de que no existen situaciones estresantes, ¿sí? De que no existen circunstancias estresantes, existen pensamientos estresantes. Órale. Repito, no existen situaciones ni circunstancias estresantes, existen pensamientos estresantes. Y esto da un giro de 180 grados, totalmente. ¿Sí? Y entonces se convierte, en lugar de una víctima de las circunstancias, en el creador de tu experiencia de vida. Es decir, está diciendo que no estás viviendo situaciones estresantes. Estoy diciendo es de que estás creando pensamientos. ¿Ok? Entonces, digamos estás creando pensamientos estresantes. Sí, estás creando pensamientos estresantes. Y quisiera redondear este principio con dos características del pensamiento. Repita. En su naturaleza el pensamiento tiene dos características. La primera característica es de que el pensamiento es efímero. Es decir, tú no vas a saber, tú no sabes lo que vas a estar pensando en 5 minutos, mucho menos en 30 minutos, mucho menos mañana. No sabes, el pensamiento llega y va, se va, llega y se va, llega y se va. Es fluido. No tienes control sobre tu pensamiento. Intentar controlar tu pensamiento es una estupidez. ¿Sí? No entender eso. Fluir. A ver, déjame ¿sí? Querer controlar el pensamiento es una tontería. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, explícame por qué. Porque no, es una tontería porque simplemente no es posible. O sea, es una tontería porque no es posible, no lo puedes controlar. El pensamiento en su naturaleza fluye. ¿Ok? La segunda característica del pensamiento es de que es extremo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes pensar las cosas más locas y creértelas. ¿Ok? Puedes pensar las cosas más locas y creértelas. Acá en México me encuentro que la gente, o sea, yo mismo lo he creído y he visto gente que cree las cosas más locas y se las cree, por ejemplo. Sí, y mira, ahí te voy a interrumpir porque también te hago un ejemplo acá en el Perú que ha habido... Ha habido un poco, aquí en el Perú ha habido una niña que salió en una radio, bueno, X a decir que en plena pandemia, cuarentena, a decir que
que a ella que Dios le envió un mensaje diciendo que no salgan tal día, de tal hora, porque van a venir o no sé qué y nos van a llevar, ¿no? Y fíjate, por eso, discúlpame que te haya interrumpido, porque decías eso, porque la gente le creyó más a esa niña que a las indicaciones del presidente. Y realmente ese día la población, sobre todo acá en la selva peruana, estuvo un desierto. Así. O sea, eso me acuerda cuando tú dices que nosotros creamos y creemos estas cosas tan alucinantes que hacemos, que nosotros entendemos acá, ¿no? Puedo hacerte 20 hojas de eso. Ponerte calzones rojos a fin de año para que te dé buena suerte. Salir con una maleta y dar la vuelta en año nuevo, dar la vuelta para que tengas viajes. Las mujeres que no consiguen marido ponen el San Antonio de cabeza. Otras se meten bailando a una iglesia, se meten bailando a la iglesia de San Antonio, se meten bailando para que les traiga esto. Otros hacen hechizos, ¿sí? Otros utilizan cuarzos, otros, o sea, yo te puedo nombrar cientos de cosas, pero vamos a ver de las cosas más comunes. ¿Sí? Fíjate, lo más, es muy probable que la gente se resista a creer que yo creo mi experiencia de vida con el pensamiento. Seguramente la persona dice, no, yo estoy experimentando la realidad. Y yo te digo, no, y te lo voy a demostrar. Mira, no es necesario, para un celoso, no es necesario que su novio o su mujer lo engañe en la realidad. Basta con que piense que lo están engañando para sentirse celoso. Basta con que piense que es real. ¿Sí? No es necesario que tus hijos les haya pasado algo. Se fueron a la disco en la noche y no han llegado. No es necesario que les haya pasado algo. Basta con que pienses que les pasó algo para que te sientas ansioso, preocupado. No es necesario que alguien te haya robado. Basta con que pienses que te robó para que te sientas coraje contra él. ¿Ok? El ser humano puede crear las cosas más locas. Yo puedo creer que mi esposa me engaña y vivirlo como si fuera una realidad. Yo puedo creer que va a venir un ovni y me va a venir por mí y me va a llevar, y lo puedo creer, y hay gente, hay sectas que han matado a todos sus miembros porque se la creen. ¿Okay? Hubo un tiempo en que la gente creía que la Tierra era plana. Se lo creía realmente. ¿Ok? Entonces tenemos dos características del pensamiento, que es efímero y que es extremo. ¿Qué te quiero decir cuando es extremo? Que tú puedes pensar las cosas más locas. ¿Qué quiere decir? Que cuando pienses cosas locas, entiendas que es una ilusión. Hoy me peleo con mi esposa y me quiero divorciar. Es la peor esposa del mundo. Mañana se me baja y dije, bueno, a lo mejor no era para tanto. Y pasado mañana ya nos ponemos bien y decimos, no, y nos empezamos a reír de lo que pasó hace 3 días. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento fluye. El pensamiento fluye. Lo que pensaba ayer, ya no lo pienso hoy y tal vez no lo piense mañana. El pensamiento es fluido. Es fluido. Cuando tú permites que el pensamiento fluya, pasa algo mágico. Repito. Cuando permites que el pensamiento fluya, pasa algo mágico. Las aguas se empiezan a calmar. Y empiezas a adquirir algo extraordinario que se llama claridad. Claridad, serenidad y paz. Que es lo que me ha dado este entendimiento en mi vida. Quisiera contarte una metáfora. ¿Y me permites? Claro que sí. Hay una metáfora que le llaman la metáfora del chofer. Y no sé ustedes cómo le llaman, en México le llamamos autobús. ¿Ustedes cómo le llaman allá?
el Micro, el autobús de pasajeros. micro, sí, igual casi el bus, el que... Es un micro, pues. Vamos a ponerle el chofer y el micro. Vamos a ponerle. ¿Okay? Imagínate que tú eres el chofer de un micro y tienes un GPS, un aparato mágico, un GPS, que te ayuda a lograr fácilmente y rápidamente, te ayuda a llegar a donde tú quieres ir. Entonces tú eres un chofer que se está dirigiendo a donde quieres ir y tienes la ayuda de ese GPS mágico que encuentra la mejor ruta momento a momento para llevarte de manera más efectiva y más eficaz hacia donde quieres ir. ¿Okay? Tienes un objetivo, estás dirigiendo hacia allá, tienes la ayuda de ese GPS que te está dando información momento a momento de cómo irte moviendo momento a momento y ir llegando para que te vayas moviendo y dirigiéndote hacia donde quieres ir. Sin embargo, están subiendo personas, se están subiendo pasajeros. ¿Ok? Y hay pasajeros de todo tipo. Hay pasajeros que te echan porras, pero hay pasajeros que te quieren echar bronca y te quieren pelear contigo y quieren llamar tu atención. Otros pasajeros quieren desviarte de tu ruta. ¿Ok? Otros pasajeros nomás quieren distraerte, quieren chacharear contigo, quieren cotorrear contigo. Otros son escandalosos y ruidosos, llevan una grabadora, con bocinas y hacen muchísimo ruido y hacen escándalo. ¿Sí? ¿Okay? No más que esos pasajeros tienen una característica. Se alimentan de tu atención. Si tú no les pones atención, se suben y se bajan rápidamente. Se suben y se bajan rápidamente. Pero si tú les haces caso y te enredas con ellos, ahí empiezan las broncas. ¿Qué te quiero decir? Que tú eres el chofer y ese GPS que tienes ahí, si eres religioso, pues puedes decir que es Dios. Yo digo que es Dios. Que me lleva de la mano momento a momento y me está diciendo momento a momento cuál es el mejor camino a seguir. Confío que suceda lo que suceda, siempre va a estar Dios dándome la mano para decir cuál es el camino a seguir, cuál es el mejor camino a seguir. Y a los pasajeros, sé que los pasajeros se van a subir y se van a bajar, se van a subir y se van a bajar. Yo no les hago caso. Los dejo fluir. Es más, y a todos los que te están escuchando en este momento, a todos los escuchas que te están escuchando en este momento, quiero decirles algo. Amigo, compañero, quiero decir que yo soy un pasajero más. No me hagas caso. Confía en lo que quieres y en tu GPS. Confía en lo que tú quieres. Tu corazón y tu GPS. Siempre está ahí para ayudar. Y los pasajeros que fluyen. No te desvíes. No te enredes. No te pelees con los pasajeros. Exacto. Eso es lindo. Eso es lindo lo que tú estás diciendo en el sentido de eso, de que nosotros no nos hemos percatado de eso, de esa naturaleza del pensamiento. Por ejemplo, en el caso mío, era eso, ¿no? Tienes que cambiar el pensamiento positivo, entonces, oye, es que no se trata de cambiar el contenido del pensamiento, entonces tengo que pensar positivo, no, porque, como dice, para mí ahora es que es un pensamiento, es decir, para mí un pensamiento es mi mayor activo, eso me permite crear cosas, crear una relación, crear lo que sea, ¿no? Sí. Ese pensamiento es lo que, como dices tú, Dios es una fuerza divina o lo que quieran llamarlo, nos ha creado de esa manera tan maravillosa que nos ha permitido tener todo lo que tenemos ahora, ¿no? Incluso esta comunicación virtual, tú desde México, yo acá en Perú, y en tiempo real. O sea, son cosas que nos ha puesto, justamente parten de un pensamiento, ¿no? Entonces, el tema es que algunas personas nos hemos habituado, ya sea por condicionamiento, por lo que sea, es a engancharnos con cierta conversación, ¿no?
esto, que Sí, tal situación, ante tal situación tenemos que preocuparnos, ante esto, pero porque incluso si no te preocupas en determinadas culturas o en determinadas poblaciones, es que si no te preocupas es que porque tú eres indiferente, no te importa, ¿no? O sí, sea, sí, sí, tienes sí, que sí, sí, sí. preocuparte. Entonces, como que, ¿cómo que no? Oye, pero ¿por qué? Si la preocupación lo único que hace es bloquear o sea, digamos, tu creatividad, tu claridad para ver algo diferente y tomar una solución recursiva, ¿no? Claro, y es que es hasta, fíjate que lo que estás diciendo es bien importante, porque, a ver, imagínate tú que tú tienes, que tienes a un familiar que sufrió un accidente Uh -huh. y ocupas que lo atienda un doctor. Y entonces tienes dos opciones. Tienes a un doctor nervioso, acelerado, alocado, y tienes a otro doctor muy sereno, Uh -huh. que se mueve con su seguridad y que sabe lo que hace. ¿A cuál de los dos prefieres? El que está tranquilo. Por supuesto, sí, por supuesto. Y siempre es así. Uh Pero -huh. pareciera que te tienes que llorar, que Uh -huh. tienes que, para demostrar, que te importa. Uh -huh. Cuando, mira, cuando se está demostrado que que a un estudiante tranquilo le va mejor que a un estudiante estresado, que un trabajador tranquilo es más productivo que un trabajador estresado. ¿Sí? Siempre, siempre. ¿Sí? Un día te voy a platicar una anécdota. Este, yo seguramente tendría como unos 18 años, 19 años, y salí de la carrera de técnico eléctrico electrónico, entonces entré a trabajar en una fábrica. Entonces hubo una falla y entonces yo empecé a gritar y empecé a moverme nerviosamente, que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto, que súbale, bájale, que quién sabe qué. Entonces mi jefe, recuerdo que me vino y me agarró del cuello y me sacó, me dijo, y me dijo de una manera, de mala manera, me dijo, tranquilízate, me dijo con malas palabras, tranquilízate, hijo de tal, tranquilízate. Y entonces yo estaba asustado, eran mis primeros días de trabajo. Uh -huh. Puedes, y me decía, puedes o no puedes, y no, pongo a otro, y así regañándome. Pasaron 6 meses y sucedió otra falla en la fábrica, como 10 veces más pesada que aquella de los primeros días. Y entonces yo estaba bien tranquilo con el plano de la máquina, ¿sí? Y recuerdo que vuelve a llegar mi jefe y me dice, Ricardo, ¿qué está pasando? Yo le expliqué lo que estaba pasando. Y ya digo, ok, se dio la vuelta y se fue, se paró y se regresó y me dijo, te veo tranquilo, eso es bueno. Okay, y esa es una lección que todavía traigo en mi cabeza. O sea, es en todos los ámbitos. Una persona tranquila, una persona serena, genera confianza en todos. ¿Okay? Entonces, yo espero, Pepita, que esto que estemos hablando sea, diríamos, no pretendo que esto le cambie la vida a todo el mundo, simplemente a lo que aspiro es que esto sea como un primer paso en una dirección. ¿Sí? Creo que para ti, para mí, que hemos sido expuestos a este entendimiento, diríamos, es una responsabilidad ética, y así lo siento, Sí, viendo el sufrimiento que hay, el sufrimiento innecesario que hay, tener que exacto. explicar esto, tener esto que tú y yo estamos viviendo, ese entendimiento que tú y yo compartimos, explicarlo a cada vez más personas. Por Claro, eso cada vez que me invitan, o sea, yo estoy encantado, porque creo que es mi grano de arena para cambiar, aunque sea un granito de arena para cambiar el mundo en un sentido. Esa es sí. Y yo estoy muy agradecida también contigo. Tú tienes un libro, ¿no? Estrés Cero, creo que es titulado, que por sí, cierto, ahí ya está, sí, Ricardo Márquez. Y yo, mira, y yo estoy encantada, muy agradecida contigo por ese compartir, porque y al igual que tú, como dice, cuando uno tiene este entendimiento que es decir, que mi experiencia yo lo creo de adentro hacia afuera y no al contrario, es decir, que
que no son las circunstancias, no es la persona, no es el trabajo lo que me estresa, sino lo que yo estoy pensando acerca de esa situación, ¿no? Claro, claro. Lo que me resonó, por ejemplo, en algún tiempo, es decir, porque una misma situación o un mismo trabajo va a tener, las personas van a tener diferentes reacciones frente a un mismo evento. Claro que sí, así es. Entonces, a eso, por ejemplo, conmigo resonó porque sí es la percepción, es que no vamos a pensar, claro, pero entonces por ahí fue el quiebre, ¿no? Claro, pero entonces si fuera que la situación es estresante, pues a todos afectaría por igual, ¿cierto? Por supuesto, A todos, exactamente. no hubiera, pero ¿cómo es posible que ella esté bien y yo esté mal? Entonces no es la situación la que, no, es que ella es más débil, no es muy vulnerable, no es eso, sino que nosotros creamos, incluso eso de creer que soy débil, también es una creación Es de un nuestro pensamiento. pensamiento. Es parte de la experiencia. Exacto. Es parte de la misma experiencia, sí. Y cuando ya entiendo que yo estoy creando eso, por ejemplo, yo he estado creando un patrón en mi experiencia de vida de que tengo que hacer las cosas bien, de que no puedo fallar, de que todo me tiene que salir perfecto, entonces eso me tiene tan acá, ¿por qué? ¿Y por qué yo no puedo fallar? O sea, ¿dónde está escrito que yo no tengo que fallar? ¿Por qué las cosas me tienen que salir siempre bien? ¿No? O sea, ¿dónde está escrito eso? Quisiera preguntar algo, Pepita, quisiera preguntar algo, porque esto es algo que me viene, que me nace. Mira, y quisiera vacunar una objeción que pueden tener muchos de tus escuchas. A ver, o sea que tú eres Ricardo, o sea que tú vives en un paraíso perpetuo, Ricardo. No, o sea, a ver, entiende que yo sigo sintiendo todo el espectro, sigo enojándome, sigo sintiendo molestias, siguen molestándome cosas, pero ahora entiendo que estoy creando la experiencia de dentro hacia afuera y que el pensamiento fluye, fluye. Y entonces no me engancho, por ejemplo, si me enojo por algo, sé que el pensamiento, como llega, se va. Y entonces sigo teniendo pensamientos de estrés, sigo teniendo pensamientos de dolor, sigo teniendo pensamientos de lo que sea. Como entiendo la naturaleza de la experiencia, como entiendo la naturaleza del pensamiento. Entiendo por un lado que es efímero y entiendo en segundo lugar que es una ilusión. Que cuando digo que es una ilusión, quiere decir que en un mismo evento 10 personas las van a experimentar diferentes y para cada quien está creando su propia ilusión del evento. Cada quien, nadie experimenta el mundo como es. Nadie Así es. experimenta. Tú creas una ilusión personal. Una pregunta que siempre a veces ocurre en el caso de cuando hago mis sesiones de coaching, y a mí también me pasó cuando empecé a entender de cómo funcionamos, es decir, y es tan sencillo y es tan simple, es decir, de que no notamos, ¿no? De que yo estoy creando mi experiencia, ya sea terrorífica, ya sea agradable, ¿no? Y yo estoy creando acá, pero ¿y cuándo voy a dejar de sentir cosas feas, ¿no? O sea, como que uno está esperando esa solución de que ya nunca más vas a sentir estrés, nunca más vas a sentir esto, y cuando alguien me dijo, ¿cuándo? Esto, como dice, ya solo el día que te vayas, o sea, cuando ya te mueras, ese día debes dejar porque es parte de tu naturaleza, o sea, sentir emociones, sentir estrés, miedo, lo que sea, porque ese es como si tu paquete, parte de tu paquete, ¿no? De diseño. Entonces, te vas a seguir lo vamos a seguir mal, sintiendo. Solo como tú dices, ¿no? Solo que simplemente que ya no vas a sufrir. Exacto, que ya no vamos, eso es el tema, que ya no vamos a sufrir porque sabemos que esto va a pasar. Y lo lindo es eso, de que va a pasar, aunque no hagamos nada, mejor dicho, no tienes que hacer nada, porque esto es una creación mía, y entonces como tal va a pasar. Hagamos o no hagamos nada, esa sensación de estrés va a pasar. Sí. Claro que cuando estamos más atentas creo que se va un poco más rápido, ¿no? Sigo viviendo situaciones difíciles, inclusive más. ¿Sí? Ahora mismo, mira, tú no lo sabes y tu gente no lo sabe, pero estoy enfermo ahorita. Sin embargo, estoy ahorita, diríamos, como en flujo, estoy como fluyendo en este entendimiento y simplemente lo experimento como
Nos creamos historias muy convincentes normalmente sobre lo que nos pasa. Decimos que si me enfermo es un castigo de Dios, o ya es genética, entonces, y nos inventamos historias muy convincentes y nos las creemos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pero cuando entiendes que el pensamiento es efímero, pues son creaciones y que como lo que piensas hoy y mañana no lo vas a pensar y vas a ser diferente y lo que pensas, o sea, es como burbujas, o sea, es, eh, es muy liberador, muy liberador. Yo digo cosas, ese entendimiento te lleva a pensar muchas cosas bien sacadas de los pelos. Por ejemplo, yo suelo decir que yo no tengo historia. Y la gente se pone así como... Yo digo, porque la historia no es más que lo que pienso que pensé, lo que pienso que pensé hace algunos años. Claro. Pienso que pensé hace algunos años y como lo que pienso sí, es una ilusión, a lo mejor lo que pienso que pensé hace algunos años mañana va a ser diferente. Entonces, diríamos, la historia que estoy inventando es un invento. Y si tú pides que te hable de mi historia, va a ser un invento. Te voy a hablar de lo que pienso que pensé. El futuro es lo mismo. Claro. El futuro es lo mismo. ¿Qué pienso que voy a pensar? ¿Qué pienso? Porque si te estoy diciendo que tu experiencia de vida es directamente ligada con tu pensamiento, o sea, creas tu experiencia de vida a través del pensamiento, entonces lo que vas a experimentar mañana es lo que vas a pensar mañana. Entonces, cuando entiendes que tu pasado y tu presente y tu futuro son una ilusión, es liberador. Lo único que queda es este momento de poder. Mira, cuando yo escuchaba esa palabra que tú estás diciendo, lo único que queda es el hoy, el presente. Yo antes decía, es un cliché para la gente que, claro, ¿no? Sí. Que no tiene problemas, la gente que no tiene deudas. O sea, para mí era eso, la gente que no tiene la presión que yo tengo. Sí. Pero cuando tú entiendes, es decir, es que nadie tiene la certeza de lo que va a pasar mañana. Nadie. Es más, de aquí en un minuto, o sea, terminamos de hablar, no sabemos lo que va a pasar. Lo que podemos tener, por ejemplo, y lo que muchas veces suele estresar, o sea, es el hecho de pensar en el futuro, es decir, ¿no? En esto y cómo vamos a afrontar las situaciones. Entonces, sobre todo en los negocios, en las empresas, ¿no? ¿Cómo vamos a... Siempre hay esta proyección a pensar por lo general, no digo en todos, pero en una mayoría, ¿no? ¿Y cómo vamos a pagar esto? Entonces viene toda la película que nos creamos, ¿no? De incapacidad, de que no vamos a poder, de que esto, lo otro, y lógicamente, pues el cuerpo automáticamente va a reaccionar a las sustancias que está creando nuestra mente, ¿sí o no? Y eso sí es muy, muy, muy cierto, es decir, yo tengo un pensamiento de temor muy fuerte, voy a segregar sustancias de miedo y que van a, de alguna manera, afectan a nuestro organismo también y tiene repercusiones en nuestra salud. Y lo que pasa es que a veces empezamos nuevamente a buscar un remedio afuera, ¿no? O sea, que me cure las úlceras, la gastritis, que está muy de moda, ¿no? Las personas estresadas que sufren mucho de insomnio, la pastilla de afuera, pero claro, pero cuando yo me di cuenta que yo estaba creando esa película, ya no necesito tomar nada, porque es algo que yo decido en qué momento crear o detener esa película, como dices tú, que yo no tengo control sobre él. Claro, no tengo control, pero sí puedo darme cuenta que hoy otra vez estoy creando una fantasía, una ilusión, ¿no? Una película, y ya va a pasar, y ya va a pasar. Sí, fíjate que esa mecánica que me estás hablando es muy desafortunada porque para algunas personas que creen que hay que preocuparse por el futuro para ser más eficaz en el futuro. O sea, es muy desafortunado, porque no es así. O sea, yo creo que es la parte más difícil de entender, de este entendimiento, como una manera de llevarlo a la vida práctica y operar con ella. Mira, la manera cuando entiendes que tu único momento de poder, que tu único momento de acción es aquí y ahora, ¿okay? Y cuando entiendes que hay una inteligencia que te está sosteniendo, momento a momento, somos los prodigios de la creación. Exactamente. ¿Sí? Estamos hechos para la realidad. Estamos hechos para la realidad.
estamos hechos para enfrentar cualquier cosa que se nos cruce. Hay una sabiduría que nos está apoyando momento a momento. Esa es la parte más difícil de entender. Esa es un salto de fe. ¿Okay? Yo lo he comprobado cientos de veces. ¿Sí? Cuando entiendes eso, cuando entiendes que en el momento en que te enganchas con el pasado o con el futuro, te sales del presente y entonces tu productividad y tu eficacia se va para abajo. ¿Sí? Cuando te enganchas con pensamientos del futuro, con las preocupaciones del futuro, cuando entiendes que tu momento de poder es aquí y ahora, sale la mejor versión de ti. Exacto. ¿Sí? Sale la mejor versión. ¿Sí? Tu mejor versión solamente puede surgir aquí y ahora, cuando conectas con tu sombra y con lo que lo verdaderamente quieres. Diríamos, eres el chofer de tu micro. Y ten bien claro a dónde quieres ir y confía en que Dios nunca te va a soltar la mano. ¿Sabes una de las cosas maravillosas que estás compartiendo eso, ¿no? De esa sabiduría universal que nos está cuidando momento a momento? Es otra de las cosas que yo, como dices tú, claro, nos enseñan a creer en Dios, nos enseñan a creer, pero nos enseñan, o sea, pero no te dicen dónde, o sea, cómo lo siento, ¿no? Cómo lo percibo, cómo lo vivo, es esa creación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, empecé a notar eso, esa sabiduría maravillosa, ¿no? Que nos ha creado, en el sentido de que yo no tengo que hacer nada para que mi cuerpo funcione, ¿no? En ese preciso momento yo digo, sí, pues, sí, mi sangre está irrigando, está fluyendo por todo mi cuerpo y yo no tengo que hacer nada. ¿Quién ha tenido que, eso ha tenido que ser una poderosa creación, ¿no? Que me ha creado que yo no tengo que estar pensando que tengo que mañana ver cuánto de aire voy a ver para respirar. O sea, ni siquiera me estoy fijando si estoy respirando. O sea, no, mañana vas a tener solo 20% de aire. O sea, el oxígeno está ahí y yo no me estoy preocupando porque si estoy inhalando, exhalando. Eso mi cuerpo lo hace solito. Sí. Y esa confianza, como tú dices, es la que me da la certeza de que momento a momento me va a seguir guiando y despejarme de esto, o de ayer o de mañana, solamente como dices tú, ¿no? Es concentrarme en el ahora. Si la gente que me está escuchando se pudiera quedar con una sola cosa, yo elegiría que confíes en tu sabiduría interna. Eso automáticamente te va a quitar miles, cientos de broncas ilusorias con las cuales te has enganchado durante años. Cuando entiendes eso, que hay una sabiduría que te sostiene y que te está dando las respuestas momento a momento para todo lo que necesitas, ¿sí? Cuando tienes esa convicción, ¿sí? Y lo empiezas a comprobar, o sea, cuando haces ese salto de fe, exacto, vas a empezarlo a comprobar, ¿sí? Y entonces vas a dejar de tener miedo para empezar, de emprender, por ejemplo, de intentar algo nuevo, porque sabes que hay alguien que te está dando la mano por ahí, una sabiduría que te sostiene, que te va a dar la respuesta. No importa que en este momento no sepas, ¿sí? La respuesta. ¿Sí? Y como a mí me han sucedido montones de coincidencias, que te encuentras un libro que no sabías que estaba por ahí, que te da la respuesta, o una voz, o una persona. O sea, es increíble. De verdad, o sea, es increíble. Entonces, piensas, tu vida se convierte en un milagro. Y entonces diríamos que yo en mi camino, en ese entendimiento, he pasado por varias etapas, Pepita. La primera etapa fue la de quererme parecer a los gurús. Quería yo tener esos insights, esas revelaciones que tenían los grandes maestros, ¿no? Entonces me la pasaba viendo videos y me la pasaba viendo seminarios y iba a retiros y todo eso. Esa etapa pasó. Cuando empecé a profundizar entendí que la sabiduría no está allá afuera, está aquí adentro. ¿Sí? Empecé a dejar de buscar afuera y empecé a vivir más el milagro del entendimiento. Entonces empecé a dar cuenta que yo no ocupaba gurús, sí, que me estuvieran despertando, que el despertar está aquí, momento a momento, cada momento es un milagro, sí, es una oportunidad. ¿Sí?
Cuando entiendes, estás creando tu experiencia de vida momento a momento, empiezas a darte cuenta que dejas de tener miedo a tu experiencia. Empiezas a darte cuenta que estás viviendo un milagro momento a momento, ¿no? Empiezas a, diríamos, el ruido mental empieza a ceder, empiezas a, y te empiezas a, y te empiezas a encontrar con silencios prolongados, empieza a emerger esa serenidad y esa paz que, que yo busqué durante muchísimos años con técnicas y nunca encontré. Sí, bueno, creo que muchas personas, ¿no? Muchas personas nos han dado buscando afuera. Y que solamente se llega ahí es a través del entendimiento. Entonces yo le diría a tu gente, a nuestros escuchas, ¿no? que den ese salto de fe, ¿no? Y que entiendan que hay una inteligencia y una sabiduría que nos sostiene y que momento a momento nos da la respuesta. ¿Sí? Creo que esta charla mueva o pique la curiosidad de alguno y empiece a profundizar más en ese entendimiento. Con esto, para mí sería, creo que esta plática habrá valido la pena por eso. Claro que sí, por supuesto que sí, Ricardo. Yo muy agradecida, como te digo, y sobre todo eso de querer compartir esa paz que, bueno, quizás nosotros ya hemos ido experimentando en nuestra vida, sí. y tomar, como dice, la vida con mayor livianez, ¿no? Ya no nos tomamos en serio las cosas que van pasando. Y sin embargo vemos que nosotros también somos parte de esa inteligencia maravillosa, con todo ese sí. poder innato, ¿no? De crear, de hacer sí. cosas maravillosas, y sobre todo de saber que no estamos solos. Es decir, como es eso, que estamos sostenidos por una fuerza, lo creamos o no, y eso es lo lindo. Creamos o no creamos en eso, o sea, no tiene que ver con que crea en una religión, sino que sí, es que hay una fuerza que nos sostiene, que nunca estamos solos, o sea, independiente de que creamos o no en esa fuerza creadora, ¿no? Eso es lo maravilloso de este entendimiento, y que hace, como dices tú, yo escuché, bueno, en algún momento, que me hace perder el miedo a la vida, y más bien me entrego a ella con fe, sí. con confianza, ¿no? Sabiendo de que lo que tenga que enfrentar en el momento, sabré qué es lo que tengo que hacer. Así es, así es. Desde una claridad. Ricardo, yo te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, espero que nos conozcamos en persona muy pronto. Te mando un abrazo virtual desde acá, y muchas gracias de verdad por tu aporte. Y saludos, un fuerte abrazo para la gente de México por ahí. Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos por ahí. Hasta luego.